Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces pues con esta segunda charla de este módulo de reanimación. Vamos a comenzar principalmente con la reanimación en situaciones especiales a cargo de Santiago Rosso y María Alejandra Tobar. Recuerden que si quieren hacer preguntas las pueden dejar por medio del chat o pues hacerlo al final de la charla. Y pues nada, Santi y María Alejandra, mucha suerte, que les vaya muy bien. Y pues nada, iniciemos con esta charla. Gracias, Santi. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Alejandra y en compañía de Santiago Rosso, pues queremos darles la bienvenida. En esta tarde vamos a hablar sobre reanimación en situaciones especiales. Esta charla fue realizada en compañía de nuestro tutor académico, el doctor Kevin Rodríguez, médico especialista en medicina de emergencias. Esta fue la bibliografía que utilizamos. Específicamente nos guiamos en la guía europea del 2021 y del 2015. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Recuerden que pues pueden unirse a nuestra presentación por medio del link. Si quieren, ya lo voy a volver a enviar. Ahí estaremos haciendo diferentes preguntas a lo largo de la presentación para que sea más interactiva y puedan pues interactuar, valga la redundancia, con nosotros. Y a manera de introducción, vamos a ver que va muy de la mano con la charla pasada, con los principios básicos de la reanimación. Como vemos, parte del soporte vital avanzado es identificar esas causas especiales de paro. Hablamos de las famosísimas Hs y Ts. Como primera pregunta, eh, queremos que ustedes nos respondan cuáles son esas Hs y esas Ts. Entonces, entonces, en general, podemos ver que sí conocemos efectivamente cuáles son esas Hs y esas Ts. Yo creo que podemos volver. Entonces, sí, también recordar, dependiendo de la literatura, estos pueden cambiar. Sin embargo, las guías europeas, que son por las que nos guiamos, nos habla de 4 Hs, 4 Ts, empezando con la hipoxia, trastornos del potasio como la hipo e hipercalemia, de la temperatura, hipo e hipertermia, la hipovolemia. Y en cuanto a las Ts, hablamos de taponamiento cardíaco, tensión, principalmente el neumotórax, la trombosis y por tóxicos. ¿Sigue? Empezando por la hipoxia como primera causa especial de paro, vamos a tener en cuenta que la hipoxia en sí, plenamente la hipoxia es una causa muy rara de paro cardíaco. Suele estar más asociado a la asfixia o una obstrucción de las vías respiratorias. Vamos a ver que se genera una pérdida de la conciencia cuando llegamos a una saturación de oxígeno igual o menor al 60%. No hay como un estándar del tiempo, sin embargo, se estima que entre 1 a 2 minutos se genera esta pérdida de la conciencia. Posteriormente, la actividad eléctrica sin pulso se produce entre 3 a 11 minutos después. Y por último, minutos después de la actividad eléctrica sin pulso, vamos a tener la asistolia. Dentro de las causas de paro cardíaco por asfixia, que vamos a tener en cuenta que es lo principal que nos puede llevar a hipoxia,
tenemos la obstrucción de las vías respiratorias, el asma, la hipoventilación central, la EPOC, el ahogamiento, por la altura misma, casos de neumonía, neumotórax a tensión y por trauma. Bien. Dentro de la guía europea, ¿qué protocolo se nos sugiere? Muy sencillo realmente y va muy de la mano con el soporte vital avanzado. Lo principal es, siga con el algoritmo estándar para reanimar, continúe con la RCP. Sin embargo, en estos pacientes vamos a ver que hay dos cosas especiales a realizar. Lo primero es tratar esa causa de la asfixia o de la hipoxia como nuestra máxima prioridad y asegurar una ventilación eficaz. ¿Esto por qué? Vamos a ver que en la mayoría de casos donde hay una reanimación extrahospitalaria, en la gran mayoría de casos de paro, de causas de paro, se recomienda principalmente la reanimación solo con compresiones torácicas o la reanimación solo con compresiones torácicas va a tener buenos resultados. Sin embargo, en la hipoxia o en la asfixia, es muy importante que la reanimación y las compresiones torácicas vayan de la mano con la RCP estándar, la cual, pues como conocemos, va de la mano con las ventilaciones. Por lo tanto, no hay que dejar de lado la ventilación eficaz en estos pacientes. ¿Sigue? También dentro de las causas de asfixia, muy importante también la anafilaxia. Se nos propone aquí la guía, que pues aquí vemos la ruta. Lo primero sería reconocer la situación de anafilaxia. ¿Cómo se reconoce? Principalmente esos signos que son como el edema facial, eh, problemas respiratorios como es las sibilancias, la tos persistentes, cambios hemodinámicos como es la hipotensión. Puede haber también alteraciones en la piel y en las mucosas. Una vez se reconoce la situación de anafilaxia, se solicita ayuda precozmente y se retira el agente desencadenante en caso de que sea posible. Como primera medida, lo que vamos a realizar va a ser la administración de una dosis de adrenalina intramuscular, dosis de 0,5 miligramos, y en caso de que el paciente no repita, no responda a la dosis, se sugiere repetir esta misma dosis en 5 minutos. Posterior a este, si no hay una respuesta, se sugiere ya empezar a usar el abordaje ABCDE y administrar un bolo de solución cristaloide. Muy importante la administración de líquidos en pacientes que presenten anafilaxia. Posterior a esto, si no hay una respuesta, administrar un bolo de adrenalina intravenoso, principalmente de 20 a 50 microgramos en adultos. También hay que considerar el empleo de vasopresores alternativos, como puede ser la vasopresina, la norepinefrina, y también administrar el glucagón intravenoso. Este va a ser dosis de 1 a 5 miligramos durante 5 minutos. La administración de glucagón también se asocia con tasas de éxito para sacar al paciente de anafilaxia. En caso de que no sea posible y el paciente entre en paro, comience con las compresiones torácicas y donde sea posible realice la RCP extracorpórea como medida de rescate. Importante a lo largo de esta terapia, se nos recomienda que el paciente permanezca acostado y que no se siente o que se levante de manera repentina. Listo, entonces continuando con nuestra segunda H, vamos a hablar sobre la hipotermia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la hipotermia se va a definir como una caída involuntaria de la temperatura corporal central por debajo de los 35 grados centígrados. Y para poder, digamos, determinar esta temperatura, vamos a utilizar lo que se conoce como el sistema de estadificación suizo. En este sistema, básicamente lo que se realiza es relacionar los hallazgos al examen clínico con los grados de temperatura pues, que esté presentando el paciente. Este sistema de estadificación nos presenta 4 grados de hipotermia, como ustedes pueden ver acá. El grado número 1, vamos a tener un paciente que está consciente y que puede tener temblor o escalofríos. El grado número 2 de hipotermia va a ser una hipotermia moderada y esos pacientes van a tener un deterioro en el estado de conciencia y pueden o no tener escalofríos. En el grado número 3 ya vamos a hablar de una hipotermia severa. Esos pacientes van a estar inconscientes y van a tener los signos vitales presentes. Y en el grado número 4 también va a ser considerada una hipotermia severa. El paciente va a tener una muerte aparente y los signos vitales van a estar ausentes. Como pueden ver acá, pues cada uno de estos grados va a estar relacionado con cierto grado de temperatura, dependiendo pues sea el caso. Alguna literatura también nos habla de un quinto grado, que es la hipotermia grado 5,
en donde va a haber una muerte por hipotermia que ya es irreversible y se relaciona con grados de temperatura por debajo de los 13,7 grados. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente va a ser clínico. Todo paciente con temperatura central por debajo de los 35 grados, que tenga antecedente de exposición al frío y que al examen físico, por ejemplo, tenga el tronco frío al tacto, pues ya podemos diagnosticar una hipotermia. Y hay que tener en cuenta diferentes consideraciones específicas con respecto a la hipotermia. La primera de ellas va a ser en cuanto al lugar de medición. Digamos que se ha estudiado que el lugar más preciso va a ser el tercio inferior del esófago, ya que este se correlaciona pues mejor con la temperatura del corazón y por ende pues es la medida más precisa o que más la temperatura corporal central. Por otro lado, en cuanto al mecanismo de medición, no existe mucha evidencia con respecto a cuál termómetro deberíamos utilizar. Sin embargo, en la guía europea nos hablan del uso de termómetros de lectura baja, que son específicamente los que nos sirven para medir la temperatura corporal central. A pesar de que este mecanismo pues, es el más estudiado y el más recomendado, también el uso de termómetros timpánicos que utilicen la técnica de transmisión va a ser una alternativa que en algunos casos puede llegar a ser confiables. Hay algunos termómetros, por ejemplo, los que están basados en técnica infrarroja, que son los que todo el mundo conoce, los que son pues más ampliamente distribuidos. Estos no van a estar indicados, ya que pues no van a sellar el canal auditivo y pues muchas veces no son tan precisos para diagnosticar la hipotermia. Listo. Entonces, ya conociendo pues cómo diagnosticarla y todos esos signos clínicos, vamos a hablar del abordaje inicial de la hipotermia. Lo primero y lo más fundamental va a ser el aislamiento del paciente del entorno frío. Esto va a ser una medida de prevención, pues para que pierda menos pues, cantidad de calor. En esos pacientes podemos optar por retirar la ropa mojada y minimizar el movimiento, específicamente en pacientes con hipotermia severa. En pacientes con hipotermia leve que estén conscientes, deberíamos motivarlos a que caminen o que se muevan del sitio, ya que pues esto adicionalmente al escalofrío o al temblor pues puede contribuir a una regulación fisiológica del calor y la temperatura. El segundo punto fundamental en el abordaje inicial va a ser el recalentamiento. Y para el recalentamiento tenemos, digamos que dos opciones. Podemos hacer un recalentamiento pasivo. Este va a estar indicado sobre todo en pacientes con hipotermia grado 1 o hipotermia leve, y este lo podemos realizar pues utilizando mantas de lana, papel de aluminio, gorro, digamos, pasar al paciente a un ambiente cálido. Y en cuanto a el recalentamiento activo, está indicado en pacientes con hipotermia grado 2 a grado 4. En estos casos, pues ya optamos por técnicas un poco más avanzadas, como por ejemplo utilizar compresas térmicas químicas alrededor del tronco. Específicamente en la hipotermia grado 5, cuando el paciente ya está inconsciente, es fundamental que coloquemos un material aislante o un material que permita el recalentamiento alrededor del paciente, como lo ven acá en la imagen que está en pantalla. El tercer paso entonces del abordaje inicial va a ser el transporte del paciente hacia algún centro de atención. Y eso también va a depender del estadio de hipotermia del que estemos hablando. Entonces, en el estadio 1, vamos a, digamos, movilizar al paciente al hospital más cercano sin importar el nivel del centro médico. En el estadio 2 a 4 es fundamental evaluar los signos de inestabilidad cardíaca. Ya más adelante, cuando hablemos en el algoritmo, los vamos a ver a profundidad. Pero acá, por ejemplo, encontramos presiones arteriales históricas por debajo de 90, la temperatura por debajo de 28 grados y otros signos que nos permiten, digamos, definir hacia dónde debemos transportar el paciente. Si el paciente tiene algún signo de inestabilidad cardíaca, lo ideal sería transportarlo a un centro que tenga soporte vital extracorpóreo. En caso de que no tenga inestabilidad cardíaca, pues digamos que no es prioritario movilizarlo a un centro SLS. Y en el caso de los pacientes con hipotermia grado 5, acá nos vamos a fundamentar en los motivos para no hacer RCP. Recuerden que pues en este estadio el paciente ya está inconsciente, no tiene signos vitales y por eso pues debemos recordar muy bien cuáles son esos criterios generales que también los vamos a mencionar a profundidad cuando lo veamos el algoritmo. Por último, en el abordaje inicial, pues debemos preguntarnos cómo vamos a tomar la decisión con respecto a si reanimamos o no a nuestros pacientes.
Importante tener en cuenta, no todos los pacientes con hipotermia se deben reanimar. Esto está muy relacionado con un mecanismo, digamos, fisiológico, en donde cuando tenemos un enfriamiento, digamos, del cuerpo, se disminuye el consumo de oxígeno celular aproximadamente un 6% por cada grado centígrado que se disminuye. Entonces, esto al final del día resulta en una protección tanto para el corazón como para el cerebro. Digamos, este mecanismo fisiológico explica por qué muchas veces los pacientes con hipotermias severas pueden llegar a sobrevivir y salir de un paro, incluso con una recuperación neurológica completa. Otro punto a tener en cuenta en cuanto a la decisión de reanimar es evaluar detalladamente los signos vitales. Recordemos que pues la hipotermia es un estado que puede alterar directamente todos los signos vitales, puede producir, por ejemplo, pulsos lentos, irregulares, incluso el no registro de una presión arterial. Y en estos pacientes, pues muchas veces los signos de vida pueden pasar desapercibidos. Entonces es por eso que debemos tomarnos el tiempo, al menos un minuto completo, para detectar estos signos de vida y pues no diagnosticar una muerte en un paciente hipotérmico antes de tiempo. Adicionalmente, pues hay unas indicaciones para evitar la reanimación en el ámbito prehospitalario. Y acá pues les tenemos una pregunta planteada que para que por favor contesten en el PIRTEC. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes, eh, ya lo pongo acá, cuál de las siguientes opciones es verdadera con respecto a los criterios de no reanimación en el ámbito prehospitalario? Entonces, los que están conectados en el PIRTEC pueden contestar la pregunta. Listo. Bueno, veo que la mayoría contestó la opción número D, pero esa no es la respuesta correcta. Entonces, como ya vamos a ver más adelante. No deberíamos reanimar a un paciente en ámbito hospitalario siempre y cuando la causa del paro cardíaco sea claramente atribuible a una lesión letal o a una enfermedad fatal. La segunda, digamos, indicación de no reanimación en el ámbito prehospitalario es que el paciente tenga asfixia prolongada y la tercera es que el tórax sea incompatible. En el caso de la respuesta D, nos habla de temperaturas por debajo de los 24 grados. Sin embargo, como les estaba mencionando, el grado de temperatura no suele estar relacionado con, digamos, qué tan satisfactorio va a ser esa reanimación. Muchas veces los pacientes por debajo de 20 grados, 30 grados, pueden estar incluso teniendo una protección tanto del cerebro como del corazón. Y es por eso que esa no es una indicación, digamos que directa, para no reanimar a un paciente en el ámbito prehospitalario. Bueno, en cuanto al abordaje, digamos, intrahospitalario, existe un cuarto tipo de recalentamiento, aparte del activo y pasivo, perdón, un tercer tipo, que va a ser el recalentamiento intrahospitalario. Y este va a depender, digamos, de las condiciones de nuestro paciente. Si nuestro paciente no presenta fibrilación ventricular o alguna alteración mayor, digamos que tengamos un paciente con hipotermia grado 2, grado 1 o grado 3, entonces vamos a utilizar métodos activos no invasivos, como por ejemplo las infusiones intravenosas tibias.
Si nuestro paciente, por el contrario, ya tiene una temperatura por debajo de 32 grados, entonces acá vamos a considerar el soporte vital extracorpóreo. Adicionalmente, algunas guías nos hablan del soporte vital extracorpóreo por membrana venoarterial. Este ha ido ganando mucha más popularidad en comparación con el ECMO que todos conocemos, debido a digamos, a una mejor o un menor requerimiento de anticoagulación y el potencial que tiene este método para prolongar el soporte cardiorrespiratorio en los pacientes con hipotermia. Entonces, digamos que tenemos esas dos opciones. Ya igualmente en el algoritmo, pues vamos a ir evaluando cuál utilizar. Si mi paciente en el ámbito prehospitalario no tiene ninguna de estas, es decir, tengo que realizar la RCP, deberíamos seguir, digamos, el precepto de que nadie está muerto hasta que esté caliente y muerto. Entonces, primero es fundamental sacarlo del estado de hipotermia y después ya evaluar si podemos dar un diagnóstico de muerte como tal. Listo. En cuanto a la reanimación específicamente, entonces vamos a ver que hay ciertas modificaciones. La primera y una de las más fundamentales es que no deberíamos demorar la intubación orotraqueal siempre y cuando ésta esté indicada. La segunda es que evaluar el ritmo cardíaco es fundamental, mirar si es desfibrilable, si no es desfibrilable. La tercera, comprobar si hay signos vitales, lo que les comentaba anteriormente. Ya vamos a ver que esta es una parte crítica en el algoritmo que nos permite, digamos, irnos por una u otra vía. Eh, la cuarta también va a ser suspender la adrenalina y las descargas siempre que la temperatura central esté por debajo de los 30 grados. ¿Esto por qué se da? Porque se ha visto que tanto la adrenalina como otros fármacos cardioactivos que se utilizan en el paro cardiorrespiratorio, pues no suelen ser muy efectivos cuando tenemos un corazón hipotérmico. Entonces, la conclusión a la que llega la guía es que solo deberíamos iniciar este tipo de fármacos cuando tenemos una temperatura por encima de los 30 grados. Y por último, deberíamos considerar el uso de dispositivos mecánicos de comprensión torácica. Esto cobra vital importancia en la hipotermia porque digamos que esta puede provocar una rigidez de la pared torácica, lo que hace que las compresiones torácicas pues manuales no sean tan efectivas. Entonces, si contamos con un dispositivo mecánico de comprensión, pues vamos a tener una mejor reanimación. Entonces, acá ya para terminar esta parte de hipotermia, tenemos nuestro algoritmo. Lo primero y lo inicial es diagnosticar la hipotermia, ya sabemos que es por debajo de los 35 grados. Luego de esto vamos a evaluar si los signos vitales están presentes o no. Si no están presentes y mi paciente tiene una alteración del estado de conciencia, ya nos ubicamos en un grado de hipotermia severa. Cuando tenemos una hipotermia severa, como les dije anteriormente, debemos evaluar todas las indicaciones para tanto no realizar la reanimación como para parar la reanimación. Entonces, acá encontramos, por ejemplo, signos evidentes de muerte irreversible, que el paciente cuente con una orden de no reanimación viable y previa, que las condiciones en las que esté el paciente hipotérmico sean, digamos, no sean seguras para el reanimador o que el paciente lleve más de 60 minutos sepultado bajo tierra después de, por ejemplo, una avalancha. Si tenemos alguna de estas, entonces vamos a considerar terminar la reanimación o no iniciarla. Si no tenemos ninguna de estas, entonces debemos iniciar la reanimación, manejar la vía aérea y dependiendo pues del grado de temperatura, evaluar el uso o no de los fármacos cardioactivos. En cuanto al otro lado del algoritmo, entonces vamos a ver que mi paciente tiene signos vitales presentes, pero acá vamos a evaluar la alteración del estado de conciencia. Si no tenemos alteración del estado de conciencia y los signos vitales están presentes, eso quiere decir que vamos a estar ante una hipotermia grado 1 o una hipotermia leve. En este caso, digamos, el manejo ideal sería transportarlo a un hospital, al hospital más cercano e iniciar los mecanismos de recalentamiento no invasivos. Si el paciente sí tiene los signos vitales, pero tiene alteración del estado de conciencia, entonces acá nos ubicamos en un espectro de hipotermia moderada, puede ser grado 2 o grado 3. Entonces acá es donde yo les comentaba que teníamos que evaluar los signos de inestabilidad cardíaca. Entre estos signos principalmente encontramos em, una SBP por debajo de 90, que tengamos inestabilidad cardiocirculatoria
o que la temperatura esté por debajo de 32 en ancianos o por debajo de 30 en pacientes jóvenes. Si tiene algún signo de inestabilidad, lo fundamental sería transportar a nuestro paciente a un centro de soporte vital extracorpóreo. Y si no cuenta, digamos, con ningún signo de inestabilidad, pues podemos transportarlo al hospital más cercano. Aunque, pues haciendo la acotación acá, que si contamos con la oportunidad de transportarlo a un SLS, entonces, pues deberíamos hacerlo. Una vez allí, sea cual sea la decisión, tanto si es en un hospital con soporte vital extracorpóreo como no, debemos aplicar las técnicas de recalentamiento, manejar la vía aérea y pues manejar como tal el paro como cualquier otra, como en un ACLS normal. En cuanto a los tiempos de cuánto y cómo deberíamos hacer la reanimación, pues recuerden que uno de los pilares en la hipotermia va a ser utilizar las compresiones mecánicas. Si tenemos la posibilidad, entonces deberíamos hacerla de primera mano. Pero si no la tenemos, pues podemos hacer RCP manual. Y esta RCP va a variar en cuanto a sus tiempos dependiendo de las condiciones del paciente. Si el paciente tiene una temperatura por encima de los 28 grados, se puede considerar esperar la ambulancia o el traslado al centro médico donde sí se tenga la reanimación mecánica. Si el paciente tiene una temperatura por debajo de los 28 grados, entonces vamos a alternar 5 minutos de RCP con compresiones mecánicas efectivas con 5 minutos de RCP sin compresiones. Y por último, si mi paciente tiene una temperatura por debajo de los 20 grados, entonces vamos a alternar 5 minutos de RCP y 10 minutos sin RCP. Pasando a los trastornos del potasio, principalmente hablando de hipocalemia e hipercalemia, empezando con la hipercalemia. ¿Sí? Empezamos con una pequeña definición para tener en cuenta, y es que hablamos de hipercalemia con concentraciones de potasio séricas por encima de 5,5 milimoles por litro, y de hipercalemia grave si hay concentraciones séricas mayores a 6,5 milimoles sobre litro. Importante, factores a tener en cuenta, es que la hipercalemia es el trastorno electrolítico más frecuente que se asocia a paro cardíaco. Es por eso que hay que tener precaución en pacientes, en específico en pacientes que presenten enfermedad renal crónica. Vamos a ver que a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, también va a aumentar la probabilidad de desarrollar hipercalemia o de presentar cuadros de hipercalemia. Pacientes también que estén consumiendo diuréticos como ARA2, em, IECAS o diuréticos ahorradores de potasio, también hay un alto riesgo de hipercalemia. Importante a tener en cuenta, los cuadros agudos van a tener más riesgo de anomalías en el electrocardiograma, arritmias o incluso de paro cardíaco que los pacientes que puedan presentar un cuadro de hipercalemia crónico. Importante, sugerencias que nos dan es que esos pacientes que tengan arritmia o paro cardíaco, hay que descartar la hipercalemia. ¿Cómo se puede identificar? Estos pacientes suelen cursar con debilidad que va a progresar a parálisis flácida, que pueden presentar parestesias o depresión de los reflejos. Muchas veces esta no es sintomatología de siempre de todos los pacientes. Muchas veces puede que estén sintomáticos y lo primero que se evidencia la hipercalemia puede ser alguna anomalía en el electrocardiograma, alguna arritmia o incluso el paro cardíaco. Aquí importante, el potasio sérico por encima de 6,2 milimoles por litro es lo que más se asocia o es el nivel de potasio sérico que más va a estar asociado con alteraciones en el electrocardiograma, con las arritmias o con el paro cardíaco. Entonces, ¿sigue? ¿Qué es lo que nos plantea la guía? Aquí dividido en dos. La guía nos dice, lo primero sería monitorizar a ese paciente, realice el ABCDE, monitorice principalmente con el electrocardiograma y dependiendo de esto se puede clasificar la concentración de potasio, se puede clasificar la hipercalemia en leve, moderada y severa. Principalmente en la moderada y la severa, donde se evidencian cambios en el electrocardiograma, empezamos la guía y nos propone 5 pilares claves. El primero es la protección del corazón, esto mediante calcio intravenoso con gluconato de calcio o cloruro de calcio intravenoso. El segundo pilar, muy importante, bueno, previamente, una vez se administra, hay que repetir el electrocardiograma y posteriormente, si el cambio sigue siendo persistente, o la alteración en el electrocardiograma sigue siendo persistente, se recomienda repetir la dosis 5 minutos posterior a la administración de calcio. Ahora sí, pasando al segundo pilar,
nos habla de el desplazamiento del potasio de la célula. Para esto se utiliza infusiones intravenosas de insulina con glucosa. Esta van a ser glucosa 25 gramos con 10 unidades solubles de insulina sobre 15 a 30 minutos. De la mano con este va a ir el salbutamol de 10 a 20 miligramos nebulizado. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Que el salbutamol no se dé en monoterapia. Lo más recomendado es que la terapia del salbutamol y de las infusiones de glucosa e insulina vayan de la mano. Posteriormente pasamos al tercer pilar, que es remover el potasio del cuerpo. Esto se hace principalmente con ciclosilicato de zarconio o de sodio a concentraciones de 10 gramos 3 veces al día por vía oral por 72 horas. O también se puede considerar el patiromer cálcico. Siguiente, pasamos al cuarto pilar, que es la monitorización del potasio sérico, sérico y la glucosa. En este caso, es importante considerar que si no hay ningún avance o no hay ninguna regulación del potasio, se puede considerar la terapia de reemplazo renal, lo cual vamos a ver más adelante. Y por último, en cuanto al último pilar, se habla de la prevención, considerar la causa de la hipercalemia para prevenir su recurrencia. Entonces, sigue. Aquí también rápidamente fue también tema de la charla pasada y son esos cambios en el electrocardiograma de la hipercalemia. En cuanto a la hipercalemia leve, lo principal que se suele encontrar suele ser la onda T picuda, como se observa aquí en la primera imagen. En la hipercalemia moderada se suele observar el aplanamiento de la onda P, el segmento QRS va a estar alargado y otra vez las ondas T picudas. Y en casos de hipercalemia severa ya se suelen presentar más que nada ritmos de paro. El más común asociado va a ser la taquicardia ventricular. ¿Sigue? Entonces, como mencionamos previamente, bueno, preguntita aquí, ¿cuáles son esos pilares del tratamiento de hipercalemia? Ahí sale cuáles son los correctos, más que nada. Entonces, ahí creo que es la siguiente. ¿Sigue? No, ahí salió. Bueno, aquí, pues, como vemos, principalmente favorecer la salida de potasio. Estamos en un estado de hipercalemia, por lo tanto, se busca la salida de potasio, desplazar el potasio de la célula y poderlo excretar del cuerpo. Entonces, aquí, para recordar cuáles son esos 5 pilares, como vimos, lo primero sería proteger al corazón, se hace mediante infusiones de calcio, el desplazamiento de potasio de las células, la eliminación de potasio del cuerpo. Ya siguiente sería la monitorización del potasio sérico y de la glucemia. Y por último, la prevención de la recurrencia, que es básicamente los pilares que nos sugiere el algoritmo para los pacientes que estén cursando por paro a raíz de la hipercalemia. Entonces, como vimos, en algunos casos se nos va a indicar la terapia de reemplazo renal. ¿En qué casos va a estar indicado? 5 principalmente. El primero de ellos va a ser la hipercalemia grave, potencialmente mortal, con o sin cambios en el electrocardiograma o arritmias. El siguiente va a ser la hipercalemia refractaria, aquella que es resistente a todo el tratamiento médico que se le haya administrado. Si ya vimos previamente, si se le hace el tratamiento y la hipercalemia sigue siendo refractaria,
hay que pensar en la terapia de reemplazo renal en esos pacientes. Pacientes que presenten enfermedad renal terminal o lesión renal aguda que cause oliguria, también podemos pensar, y en la marcada degradación tisular. Esto principalmente en casos de rhabdomiólisis. En cuanto a los riesgos asociados del tratamiento, el primero va a ser la hipoglucemia, principalmente por el tratamiento de la insulina para desplazar el potasio de las células. Por lo tanto, se sugiere pues la monitorización de la glucemia, principalmente de 1 a 3 horas después del tratamiento. También puede presentar necrosis tisular secundaria a la administración de sales de calcio, necrosis u obstrucción intestinal tras el uso de eliminadores de potasio. Es muy importante que no se administren por un tiempo prolongado. Y por último, la hipercalemia de rebote. Esto va a ser esos pacientes que una vez se les hace el tratamiento, se revierte la hipercalemia, pero una vez se detiene el tratamiento, el efecto farmacológico, vuelven a presentar hipercalemia. Principalmente puede pasar a las 6 a 8 horas. Es por eso que es muy sugestible que en casos de hipercalemia la monitorización se realice por lo menos 24 horas después al tratamiento dado. Usando la hipocalemia, lo mismo, una definición general para empezar. Cuando hablamos de hipocalemia, hablamos de concentraciones séricas de potasio por debajo de 3,5 milimoles y podemos también hablar de hipocalemia grave en esos pacientes que presentan una concentración sérica por debajo de 2,5 milimoles sobre litro. Aquí que es importante es el trastorno electrolítico más común en la práctica clínica, a diferencia de la hipercalemia, que es el más común asociado a paro cardíaco. Y, ok. Lo siguiente que se nos sugiere es tener precaución en aquellos pacientes que tengan enfermedades cardíacas, en especial pacientes que cursen con insuficiencia cardíaca y que estén teniendo tratamiento con digoxina. Igualmente, precaución en esos pacientes que estén en diálisis. Aquellos pacientes suele pasar que terminan la sesión de terapia de diálisis y una vez termina la sesión pueden presentar al momento una hipocalemia. Por lo tanto, ¿qué se nos sugiere aquí en estos casos? Lo mismo que con la hipercalemia en aquellos pacientes que tengan una arritmia o que presenten paro cardíaco. Muy importante excluir la hipocalemia como causa. Estos pacientes, ¿qué síntomas pueden tener? Lo primero es que pueden cursar con fatiga, debilidad, calambres en miembros inferiores y estreñimiento. Y en aquellos pacientes que cursen con una hipocalemia grave, puede haber radiomiólisis, parálisis ascendente y dificultad respiratoria. También, lo veremos más adelante, eh, de la mano con la hipocalemia pueden haber otros trastornos electrolíticos, principalmente la hipomagnesemia. ¿Se sigue? Aquí, ¿qué nos propone la guía? Con la hipocalemia va a ser un poco más sencillo. Vamos a ver que la principal prioridad en estos casos va a ser restaurar el nivel de potasio. Esta se va a restaurar bueno, la velocidad en la que se restaura va a depender de la gravedad de la hipocalemia. Aquí hay dos dosis importantes a tener en cuenta. Entonces, sigue. La primera va a ser la dosis de emergencia, la cual hablamos de una dosis intravenosa máxima que se recomienda que sea de 20 milimoles por hora. También alguna literatura sugiere que en caso de arritmias inestables y cuando el paro cardíaco llega a ser inminente, se pueden recomendar dosis de 2 milimoles por minuto durante 10 minutos, seguido de 10 milimoles durante 5 a 10 minutos. Y no sé, no veo la presentación, o es cosa mía. Ahí se ve la presentación. No, Rosito, es que se salió la expositora, pero ya ahorita vuelve. Qué pena con ustedes. Ay, ok, dale, dale. Alejandra me está diciendo que tuvo problemas técnicos, pero voy a compartir yo. Entonces,
Listo. Digamos aquí. ¿Me confirma si ahí se ve, Santi? Santi, se ve, es un resumen de la presentación, no como tal las diapositivas. Ay, perdón. Ah. ¿Y ahora? Ahora sí se está viendo, Santi. ¿Sí se ve? Ah, súper. Bueno, en cuanto a la hipocalemia, como mencionamos previamente, es importante restaurar el nivel de potasio, nos sugieren dos dosis. La velocidad en que se restaura va a ser dependiendo de la gravedad. Ahora sí, dosis máxima y dosis en caso de arritmias. Aquí que una vez restaurado el nivel de potasio, importante comprobar si hay factores exacerbantes. ¿Qué factores exacerbantes podemos encontrar muy asociados a la hipocalemia? Va a ser principalmente la hipomagnesemia. Pacientes que presenten hipomagnesemia va a ser mucho más difícil volver a recuperar esos niveles de potasio a la normalidad. Por lo tanto, nivelar los niveles de magnesio va a contribuir a regular también los niveles de calcio. Una vez se eliminan pues, factores exacerbantes y se regula el nivel de potasio, monitorizar ese potasio sérico cada 2 horas e igualmente que la hipercalemia, buscar la causa y prevenir su recurrencia. Listo, vamos a continuar entonces con otra de las H's, que es la hipovolemia. Qué pena que no prenda la cámara, pero estoy teniendo problemas de conexión, entonces si en algún momento me dejan de escuchar, por favor, estoy pendiente. Entonces, bueno, la hipovolemia, al igual que otras causas reversibles de las que ya vamos a hablar, las quisimos adentrar en un tema un poco más grande, que va a ser el paro cardíaco traumático. Si quieres, sigue, Santi, por favor. Pasarlas. Listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que todos los paros traumáticos van a tener una alta mortalidad. Sin embargo, en aquellos paros traumáticos en los que logremos la recuperación total de la circulación espontánea, van a tener un mejor resultado neurológico. Y esto va a depender de cómo nosotros activemos el soporte vital, tanto básico como avanzado. Entonces, bueno, a diferencia de otras causas reversibles, eh, en el paro traumático, la prioridad la tienen el tratamiento de esas causas reversibles, más incluso que las compresiones torácicas. Sigue, Santi, por favor. Y cuando hablamos de paro traumático, entonces vamos a tener cuatro causas reversibles principales, eh, en las que vemos, en primer lugar, la hemorragia no controlada, también tenemos el neumotórax a tensión, la hipoxia o la asfixia y el taponamiento cardíaco. Como vemos, van a ser cuatro causas de las que vamos a hablar a lo largo de la charla que causan principalmente paro traumático y la solución o el abordaje inicial va a ser tratar cada causa y eso tiene prioridad incluso sobre las compresiones torácicas. Siguiente, pásalas todas si quieres. Ok, entonces en cuanto a los ritmos que vamos a encontrar, los más comunes en un paro traumático van a ser la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, esto sobre todo al inicio del paro traumático. Por otro lado, vemos que en cuando el paro traumático es causado por un accidente automovilístico, se ha visto que los ritmos de paro más comunes van a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En estos casos, pues digamos que los pacientes suelen tener mejor supervivencia. Y el diagnóstico también va a ser clínico. Entonces tenemos tres principales eh, hallazgos que podemos encontrar. El primero va a ser la pérdida de la conciencia, una alteración de ese estado. La segunda va a ser una respiración espontánea agónica o ausente. Y en tercer lugar, la ausencia de pulso central. Cuando tenemos esas tres, podemos diagnosticar un paro traumático y debemos buscar la causa reversible. Importante tener en cuenta que existen unos factores pronósticos que nos hablan de qué tan bien va a sobrevivir el paciente después de haber tenido ese paro traumático. Acá en esta casillita verde que ven en pantalla, pues encontramos algunos. Por ejemplo, la presencia de pupilas reactivas, el ritmo electrocardiográfico organizado, una actividad respiratoria presente que no sea agónica, la corta duración de la RCP, los paros presenciados y los ritmos desfibrilables van a tener una mejor, digamos, supervivencia después del paro traumático.
En cuanto ya a la reanimación, vamos a ver que tenemos que considerar retener o interrumpir la reanimación. Esto por lo mismo de que cuando hablamos de paro traumático, pues hablamos de un espectro de alta mortalidad. Por eso tenemos que tener en cuenta ambas cosas. Entonces vamos a considerar retener la reanimación cuando no tengamos señales de vida los primeros 15 minutos desde el inicio del paro o cuando tengamos un trauma masivo que sea incompatible con la supervivencia del paciente. Por otro lado, vamos a considerar interrumpir los esfuerzos de la reanimación cuando no hay una un retorno de la circulación espontánea después de que se haya abordado pues todas las causas reversibles o la causa que haya causado el paro, valga la redundancia, y cuando no se detecta la actividad cardíaca ecográfica. En cuanto, digamos, al abordaje inicial, vamos a tener dos puntos fundamentales. En la atención prehospitalaria, lo fundamental es establecer o confirmar que el paro sí haya sido por un traumatismo o si por el contrario es causado por una patología subyacente. Y en cuanto a la atención hospitalaria, pues una vez más, esto va a ser un poco repetitivo, pero es como la idea que queremos que se lleven de esta parte de la charla, y es el tratamiento de las causas. O sea, para poder sacar a un paciente de un paro traumático, más que las compresiones, debemos centrarnos en tratar esas causas. Iniciando pues con el shock hipovolémico, que es una de las principales, como vieron, el 40% de los paros traumáticos son por hipovolemia. Entonces vamos a ver que el tratamiento consta de varios elementos. El principal o el principio fundamental para el tratamiento del shock hipovolémico es lograr una hemostasia inmediata. Y ahí tenemos varios pilares. Entonces, uno de ellos es la compresión directa en una hemorragia externa, lo que conocemos y lo que siempre hemos visto, digamos, en atención prehospitalaria. También se ha visto relacionado el uso de ácido tranexámico en una dosis de carga de 1 gramo en 10 minutos y esta puede ser seguida de una infusión de 1 gramo cada 8 horas. Y por último, también tenemos otro pilar que es la reanimación con líquidos cristaloides. Sin embargo, pues hay evidencia muy variable con respecto a las dosis. Entonces, pues al final nos gustaría hacer una pequeña discusión con respecto a cuáles líquidos y qué dosis deberíamos administrar en los pacientes con shock hipovolémico. Adicionalmente, si quieres, sigue, Santi, tenemos que adoptar en los pacientes con shock hipovolémico un principio que se conoce como reanimación para el control de daños. Esta reanimación consiste en tres pilares. El primero, la hipotensión permisiva. El segundo, la reanimación hemostática. Y el tercero, la cirugía de control de daños. Debemos seguir estos tres pues, para poder tratar el shock hipovolémico. Bueno, acá tenemos entonces el algoritmo de paro cardíaco traumático. Lo primero que pueden ver ustedes en el algoritmo es lo que les hablé del principio fundamental prehospitalario y es confirmar que el paro efectivamente es traumático. Si no es traumático, entonces vamos a optar por seguir el algoritmo de ALS normal. Si sí es traumático, entonces vamos a considerar las causas ya mencionadas. Si fue por hipoxia, por hipovolemia, por neumotórax de tensión o por taponamiento cardíaco. De estas ya vamos a ahondar más adelante. Sin embargo, al final, una vez tratadas las causas, lo que tenemos que evaluar y es si tenemos eh, la aereo-SC, que es el retorno de la circulación espontánea. En caso de que sí lo tengamos, entonces debemos eh, transportar inmediatamente al paciente a un entorno hospitalario. E intrahospitalariamente, pues debemos seguir los tres pilares fundamentales que les comenté anteriormente, en donde pues se base en el control de daños principalmente quirúrgico. Si no tenemos retorno de la circulación, entonces vamos a optar por una terminación o una finalización de la resucitación o de la reanimación. En conclusión, digamos, de esta parte, lo que queremos que se lleven, una vez más, es que las compresiones torácicas pueden llegar a tener una menor prioridad que el tratamiento inmediato de las causas reversibles. Sin embargo, también al final de la charla, pues nos gustaría hacer una discusión con respecto a este tema, a ver qué opinan. Si es mejor las compresiones o si efectivamente, pues tratar la causa tiene prioridad en estos casos. Listo, entonces continuando con la reanimación en el neumotórax de tensión.
Rápidamente recordemos que el neumotórax de tensión va a ser la presencia de aire en la cavidad pleural con un consiguiente colapso pulmonar y el compromiso hemodinámico. El diagnóstico de este, pues básicamente va a ser clínico. Si quieres, sigue, Santi. Va a ser clínico, tenemos diferentes síntomas como la disnea, la ausencia de ruidos respiratorios, la desviación traqueal, la distensión venosa yugular y también nos podemos apoyar del diagnóstico ecográfico. Básicamente, el mensaje acá es que si vemos el signo de deslizamiento pulmonar o si vemos lo que sería normal en una ecografía, pues podemos descartar neumotórax de tensión. En cuanto al abordaje, siguiente, por favor. En cuanto al abordaje, entonces vamos a tener, digamos que dos opciones. Podemos realizar una descompresión con aguja, que es una técnica rápida que consiste en pues introducir una aguja en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular para descomprimir el tórax. O optar también por una toracostomía, que pues es la incisión, realizar una incisión en el espacio pleural para poder pasar al paciente con una ventilación con presión positiva. La decisión con respecto a cuál de estas dos utilizar, digamos que depende del médico tratante, depende de si tenemos o no en ese momento disponibilidad de realizar la toracostomía. Y por último, en cuanto al taponamiento cardíaco, ya para terminar esta parte de paro cardíaco traumático, entonces recordar pues que esta va a ser una fase de descompensación de compresión cardíaca y es secundaria la acumulación de líquido en el pericárdico. Tenemos para el diagnóstico pues la triada de Beck, que ya conocemos porque nos hablaron en la charla anterior, que incluye la distensión yugular, la hipotensión arterial y los ruidos cardíacos abolidos. Esta se va a ver principalmente relacionada con un traumatismo penetrante. Entonces, cuando veamos un paro cardíaco traumático secundario a una herida penetrante, pues podemos pensar en un taponamiento cardíaco. E igualmente nos podemos apoyar en el diagnóstico siguiendo diferentes signos ecográficos, como por ejemplo el derrame pericárdico. Entonces, bueno, acá les teníamos una pregunta que es si la toracostomía es el tratamiento de elección en el taponamiento cardíaco. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a abrir el PIRDEX, sin embargo, pues recordarles que la toracostomía es la que hablábamos en neumotórax de tensión. En el caso del taponamiento cardíaco, vamos a optar por una toracotomía. Entonces, ¿quieres darle siguiente, Santi? Listo. Acá entonces vamos a traer de vuelta el algoritmo que mencionamos de paro cardíaco traumático específicamente en la parte de taponamiento cardíaco. El manejo o el abordaje de elección va a ser realizar una toracotomía de reanimación teniendo en cuenta las 4 E's. Entonces, la primera E es de experiencia, que el equipo que realice esa toracotomía esté capacitado y esté dirigido por un profesional pues que sea competente para realizar la toracotomía. La segunda E va a ser el equipamiento y es básicamente tener todo el equipo adecuado para poder realizar la toracotomía. El tercero va a ser el entorno y es que sí o sí la toracotomía debe realizarse en un quirófano, no debe realizarse, por ejemplo, en urgencias o en un entorno extrahospitalario. Y por último, el lapse time o tiempo transcurrido, que básicamente nos habla de que el tiempo desde la pérdida de los signos vitales hasta el inicio de una toracotomía no debe ser mayor a los 15 minutos. Este es el tratamiento de elección, sin embargo, también podemos optar por una pericardiocentesis en algunas ocasiones. ¿Listo? Ya también terminando, pasamos con la intoxicación. En estos casos, lo más importante y realmente para tener en cuenta es esto: el manejo de la vía aérea, el apoyo hemodinámico, la corrección de los signos vitales críticos y trastornos metabólicos van a tener una prioridad sobre la identificación del tóxico. Es decir, no vamos a priorizar la identificación del tóxico para la administración de algún antídoto por encima de de la estabilización del paciente o de la RCP estándar. Algunas recomendaciones preparo. Generalmente, pues evaluar al paciente con el ABCDE, la intubación traqueal temprana en estos pacientes que se encuentran inconscientes puede reducir el riesgo de aspiración. La hipotensión inducida por fármacos suele responder de manera muy efectiva a líquidos intravenosos e importante medir electrolitos, glicemia y gases arteriales para descartar otras causas reversibles de paro que puedan estar causadas por alguna intoxicación. En cuanto al protocolo que nos propone la guía, llega a ser muy general. Lo primero que nos propone es si hay una exposición al tóxico, lo primero a evaluar es si hay algún riesgo de contaminación. Lo más sugestivo en estos casos es evadir la respiración boca a boca
principalmente en intoxicación de organofosforados, químicos corrosivos. Más adelante lo veremos un poco más a continuación. Sin embargo, si no hay riesgo de contaminación y se puede continuar, evaluar si el paciente está en paro cardíaco. Si el paciente está en paro cardíaco, recordemos, nuestra prioridad va a ser dar la RCP estándar, estabilizar a ese paciente y una vez el paciente se le esté dando la RCP sin detenerla, ahora sí consultar cuál podría ser la etiología de esa intoxicación y considerar primero la descontaminación como consideración especial. La descontaminación aquí es eliminar ropa que pueda estar contaminada, demás elementos. Se puede considerar también el lavado gástrico. Hoy en día, a luz de la evidencia, no es lo más recomendado por riesgo de perforación o de neumonía por aspiración. Sin embargo, lo más recomendado va a ser el lavado con carbón activado. Igualmente, la eliminación avanzada, en caso de que se reabsorba, en caso de absorción del tóxico, va a estar más recomendada la administración continua de carbón activado a dosis de 100 a 50 miligramos. Y por último, ya ahora sí, administrar el antídoto para el tóxico en específico que pueda causar el paro. Entonces, aquí igualmente lo que se nos recomienda, evadir principalmente la respiración boca a boca, continuar con la resucitación, descartar otras causas de paro, principalmente la hipo e hipertermia, y excluir las demás causas reversibles. Aquí lo mismo, era una pregunta por cuestiones de tiempo, no lo vamos a saltar. En cuanto a medidas específicas, en cuanto a las benzodiazepinas, recordar su sobredosis puede causar la pérdida de la conciencia, la depresión respiratoria e hipotensión. La guía de la AJA nos propone distintas recomendaciones. La primera es que si hay una intoxicación en combinación con opioides, la que tiene prioridad para revertir va a ser la intoxicación con opioides, entonces es razonable la administración de la naloxona primero para, eh, para la depresión respiratoria o el paro respiratorio. Por último, en esa intoxicación plenamente por benzodiazepinas, lo que más va a estar recomendado es la administración de flumacenil de 0,2 miligramos hasta 1 miligramo. En cuanto a los opiáceos, la AJA es un poco más general. En cuanto a las recomendaciones, lo primero es continúe con la aseguración de la vía aérea, de ventilaciones efectivas. Lo segundo es que si no hay una prueba directa o no estamos del 100% seguros de que hay un beneficio del uso de la naloxona, continúe con la resucitación estándar, siga dando la RCP de alta calidad. Por último, entre lo más recomendado, tenemos que no se debe retrasar igualmente la activación de sistemas de emergencias en pacientes que ya se les haya administrado la naloxona y por último, en pacientes que tengan paro respiratorio o depresión respiratoria, igualmente hay beneficios en la administración de la naloxona. Esta se administra de 0,2 a 2 miligramos por vía intravenosa, intraósea o intramuscular. Se repite de 2 a 3, cada 2 a 3 minutos. En cuanto a en cuanto a los betabloqueadores, los dos principales que se nos recomienda son altas dosis de insulina para la hipotensión inducida por betabloqueadores que sean refractarios a la terapia de vasopresores. La segunda recomendación que vale la pena destacar es que se recomienda el uso de vasopresores como primera instancia para la hipotensión inducida por intoxicación de betabloqueadores. Esto a gran escala. Y en cuanto a la cocaína, importante, este va a producir un toxíndrome simpático mimético, el cual va a estar caracterizado por la taquicardia, la hipertensión, la hipertermia, la diaforesis, aumento de la actividad psicomotora y las convulsiones. ¿Qué es lo que más nos van a recomendar aquí? Controle la temperatura, controle otras causas reversibles de paro. Pacientes con intoxicación de cocaína suelen presentar hipertermia, por lo tanto se recomienda el enfriamiento de estos pacientes. Lo segundo que se nos va a recomendar va a ser la administración de bicarbonato de sodio en esos pacientes que presenten taquicardia, de la administración de la lidocaína. Y por último, la administración de vasodilatadores en esos pacientes que presenten vasoespasmo coronario o emergencias hipertensivas. Por último, en cuanto a la trombosis pulmonar, para ir terminando, vamos a ver que lo más complicado va a ser llegar a un diagnóstico de trombosis pulmonar. Sin embargo, en ambientes hospitalarios se llega a este diagnóstico casi en un 80% de las situaciones en que se presenta. Lo primero que nos proponen es seguir el abordaje ABCDE, recordemos. Lo segundo es que la actividad eléctrica sin pulso es comúnmente el ritmo inicial de paro cardíaco causado por un tromboembolismo pulmonar.
Valores bajos en la fracción expirada de dióxido de carbono, principalmente por debajo de 13 milímetros de mercurio, también es muy sugestivo de tromboembolismo pulmonar. Por último, para ya llegar plenamente al diagnóstico, es considerar la ecocardiografía de emergencia. Hay muchos signos sugestivos de tromboembolismo pulmonar, más adelante vamos a ver uno en específico, y una vez se identifica la trombosis pulmonar, en la administración con tratamiento trombolítico. Esto va a tener una alta tasa de éxito una vez se administra y también la probabilidad de que hayan alteraciones neurológicas va a disminuir en gran medida. Lo siguiente, si el paciente va a seguir en paro, pues continuar con las maniobras de RCP. En aquellos pacientes donde esté contraindicado la terapia trombolítica, se puede pensar en la embolectomía quirúrgica o trombectomía y como última instancia la RCP extracorpórea como terapia de rescate. Aquí, uno de los signos que se evidencian en la ecocardiografía es el signo de McConnell, el cual es una hipoacinesia o acinesia en el ventrículo derecho, el cual pues tiene una sensibilidad casi del 30 al 70% de trombosis pulmonar. Sin embargo, va a tener una especificidad del 100% de esta causa de paro. En la terapia trombolítica, importante, dos medicamentos, la ateplasa, la cual va a cambiar su administración dependiendo si el paciente está o no está en paro cardíaco. Si no está en paro cardíaco, se pueden dar dosis de 100 miligramos sobre 2 horas. Y si está en paro cardíaco, dosis de 50 miligramos sobre 2 minutos. En cuanto a la tenecteplasa, su administración no va a cambiar si el paciente está o no está en paro cardíaco. Sin embargo, va a cambiar la administración dependiendo del peso del paciente. Esta dosificación es como lo más básica. Hay distintas revisiones sistemáticas que nos sugieren administraciones diferentes. Esto puede llegar a variar. En cuanto a las contraindicaciones, algunas a resaltar, contraindicaciones absolutas, el sangrado activo, antecedentes de ACV hemorrágico o isquémico, trauma mayor, cirugías que hayan sido previas a 3 semanas y que se sospeche o se confirme la disección aórtica. Algunas contraindicaciones relativas es que el paciente sea mayor a 75 años, que pese menos de 60 kilogramos, que se conozcan de alguna coagulopatía, que el recuento plaquetario sea menor a 100.000, hipertensión no controlada. Igualmente, la cirugía mayor, procedimientos invasivos o trauma reciente de aproximadamente hace un mes, que se encuentra actualmente la paciente embarazada o que recientemente haya tenido el parto y también historia remota, más de 3 meses de episodios de ACV isquémico. Y algunas conclusiones. Bueno, ya para finalizar, entonces les trajimos tres conclusiones. La primera es que independientemente de la causa del paro, el soporte vital siempre va a ser lo que tenemos que hacer y la reanimación cardiopulmonar de alta calidad va a ser la intervención más importante. La segunda es que el diagnóstico y reconocimiento de las causas reversibles es indispensable y que tenemos que conocer no solo cómo diagnosticarlo, sino también cuáles son las modificaciones que hay que hacer correspondientes a la causa pues reversible que esté causando ese paro. Y la tercera y última es que el uso de herramientas como por ejemplo el POCUS minimiza las pausas entre compresiones, perdón, se utiliza cada vez más en este tipo de reanimaciones y esta debe hacerse minimizando siempre las pausas entre compresiones. Entonces, pues muchas gracias por asistir. Si les interesa este tema, en la guía que utilizamos para hacer nuestra charla está no solamente el tratamiento de las causas reversibles, sino también cómo hacer la reanimación en espacios particulares, por ejemplo, en un avión, cómo hacer la reanimación en pacientes particulares, por ejemplo, en gestantes, pacientes pediátricos, etcétera. Entonces, los invitamos pues a leer mucho más y nada, muchas gracias por escucharnos. Agradecer también que asistieron aquí a la charla. Sí, también hay mucha información al respecto, mucha literatura que puede llegar incluso a variar. Y, y agradecerle también al doctor Kevin, que también nos estuvo ayudando mucho para la elaboración de la charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santi y María Alejandra. Muy buena presentación, la verdad. Doctor Kevin, no sé si de pronto tenga algún comentario que desee hacer. Si de pronto hay alguna pregunta, también está el chat para que la puedan hacer de una vez y pues respondérsela lo más rápido posible. Entonces,
¿Quién? Pues nada, ¿me escuchan bien? Sí, creo que sí. Sí, doctor. Lo que les decía también a María Alejandra y a Santiago, que igual obviamente hablar de este tipo de temas pues es bien complejo. Hay una infinidad de información regada que puede ser cierta, que puede ser mentira, que puede ser estudios en donde yo creo que hacer compresiones con solo una mano en vez de dos, y hay un montón de literatura ahí descrita, pero creo que lo más importante y lo que deberían llevarse igual dentro de todo este módulo es que, pues de una u otra forma, esto le sirve al que quiera hacer ortopedia, esto le sirve al que quiera hacer cirugía plástica, esto le sirve al que quiera hacer dermatología, esto le sirve al que quiera hacer ginecología y obstetricia, porque creo que es el pilar de lo que nosotros hacemos y es una de las cosas que realmente podemos ofrecer para cambiar o impactar en la vida de alguien más. Em, si ustedes se dan cuenta, pues hay una infinidad también de formas y de escenarios diferentes, pero lo más importante es reconocer en dónde están y reconocerlo tempranamente para poder actuar. Y creo que esa es la labor del médico general en sí y per se. Em, y es como la motivación que queremos generar para que se den cuenta de la importancia de este tema. Entonces, nuevamente felicitar a Santiago y a María Alejandra por el abordaje que ellos hicieron, porque realmente pues plantearon casi todo ellos y plantear un tema también de esta magnitud tampoco es difícil. De entrada, pues, si ustedes se dan cuenta, quedaron inclusive muchos temas ahí a discusión, porque también la bibliografía, de lo que tenemos disponible es poco y no tenemos una muy buena aplicación de esos temas. Y si se dan cuenta, también es bibliografía aplicada a entornos que pues tampoco son los nuestros, porque nosotros tampoco nos dedicamos mucho a escribir. Entonces, nos basamos en guías europeas, en guías americanas, pero pues obviamente nuestro ambiente es completamente diferente, nuestros hospitales están distribuidos de dos formas completamente diferentes. Y creo que cuando ustedes vayan a empezar a rotar y cuando se den cuenta las dificultades y todo lo demás que tenemos, se van a dar cuenta que muchos de estos protocolos van a variar y va a ser mucho más importante pues la experiencia y el reconocimiento. Em, entonces, de entrada, pues dudas así o cosas que hubieran quedado a la discusión. Creo que lo que habíamos hablado también de los líquidos endovenosos, lo que habíamos hablado también de las compresiones en trauma, son temas de discusión no solo de ahora, sino de hace 10 o 15 años. Líquidos, lo que sabemos ahorita en este punto es que entre menos se haga, mucho mejor. Entre mejor hipotensión o hipotensión permisiva nosotros festejemos en estos pacientes con trauma, mucho mejor, les va muchísimo peor, y eso sí ya está estudiado cuando usamos cantidades enormes de líquidos endovenosos y reanimamos a nuestros pacientes para tener medias de 65 o superiores. Entonces esa es una anotación que ustedes sí van a tener cuando estén en su rural, cuando estén inicialmente en, en sus primeras actividades laborales, darse cuenta que el paciente que tiene trauma no se debería reanimar exhaustivamente y extensivamente con líquidos endovenosos y cambiar más bien a medidas tempranas de soporte vasopresor y, y transfusiones y protocolos de transfusión. Entonces, esa es una medida así adicional. La segunda también, hablando efectivamente de las compresiones cardíacas, fisiológicamente se ha hablado de que si ustedes hacen compresiones en un corazón que está traumatizado o en un pulmón que tiene un hemotórax o que, digámoslo así, no tiene la capacidad tampoco de soportar o que ya viene con un trauma previo, penetrante o no penetrante, pues esas compresiones podrían generar aún más lesiones y es un planteamiento que se tiene como para efectivamente cambiar la prioridad de nuestra reanimación, darle más prioridad a lo que se está perdiendo o a lo que se está dañando y dejar de lado un poco las compresiones para resolver efectivamente eso. Si yo tengo el neumotórax, lo identifico, pues no empiezo con la reanimación, sino tal vez pueda yo dedicarle ese tiempo realmente a pasar mi tubo de tórax o cosas de ese estilo. Pero pues es algo que, lo que les digo, va a quedar igual en discusión, no va a haber una seria recomendación en mucho, mucho tiempo, porque obviamente bajo estos escenarios va a ser muy difícil sacar una buena bibliografía y hacer buenos estudios clínicos. Entonces, nada, las personas que se quedaron hasta el final de la charla, les agradezco de verdad por el interés a este grupo que de verdad cada vez va más grande, cada charla reúne mucha más gente y eso habla también muy bien
del alcance que tienen y de lo bien que están haciendo las cosas. Entonces, a todos de verdad, muchas gracias por su participación. Nuevamente felicitaciones a Santiago y a María Alejandra por esta charla muy buena. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estamos atentos a responder. Bueno, doctor, muchas gracias. Unas observaciones, sí, muy adecuadas. Yo creo que muchos aquí estamos de acuerdo. Perdón. Eh, la charla fue bastante buena, abordó muy buenos contenidos. Y pues ahora, siguiendo con el apartado de las preguntas, comencemos pues con la mano levantada. Juan, tienes la palabra para hacer tu pregunta. Hola a todos, a Santiago y a María Alejandra, muchas gracias por la charla, de verdad muy buena la información que nos compartieron. Al doctor Kevin, pues agradecerle de nuevo por seguir acompañándonos y siempre estar aquí con nosotros. Es un gusto siempre contar con usted. Doc, yo tengo una pregunta más, digamos que apartándome un poco de la teoría y trayendo un poco toda esta información a la práctica. En su experiencia, ¿cuándo es el momento adecuado para pensar en las H's y las T's? Digamos que en los escenarios en los que he podido estar de reanimación y también digamos que en los ejercicios que se han hecho de simulación, para mí ha sido difícil todavía encontrar ese momento en el que empiezo a pensar en las H's y las T's y me salgo un poquito de ese momento de estar pensando en desfibrilo, adrenalina, cómo está el ritmo. Entonces, no sé, me gustaría escuchar de su experiencia. ¿Cuándo es el momento o qué hace usted para poder empezar a pensar en todos esos elementos teniendo un paciente que está parado enfrente? Y esa es muy buena pregunta porque dentro de la práctica es un ambiente completamente diferente. Y si ustedes, pues estando ahí adentro y miran el algoritmo y dicen como, bueno, demos masaje cada 2 minutos, vamos mirando y cuantificando el tiempo, vamos luego, vamos a parar para revisar pulso y todo lo demás, dentro de una reanimación eso se hace eterno. Y normalmente si usted está a la cabeza de esa reanimación, pues no sería el que debería estar dando las compresiones y su equipo debería estar organizado para que alguien más esté dando las compresiones, alguien más esté dando los medicamentos y simultáneamente pues ya casi que eso sea. Cuando yo creo que es el mejor momento, alguien empieza la reanimación, que es lo básico, empieza las compresiones, empieza sus compresiones, empieza alguien a llevar el tiempo, y usted se da cuenta que dentro de esos 2 minutos le va quedando mucho tiempo para pensar qué es la probabilidad que tiene. Llegan los compañeros y van diciendo, no, mire, esta persona estaba hospitalizada por esto, esto y esto, o si es un ambiente extrahospitalario, no, mire, le dolió el pecho antes, o si es no sé qué, empieza a reunir información siempre y cuando pues las compresiones se estén manteniendo y durante toda la reanimación realmente hay muchos lapsos que le permitan a usted más o menos tener un espacio y un tiempo tranquila y calmadamente para desarrollar eso. Si usted atiende este paro con más personas, también es muy positivo, un trabajo en equipo en donde uno dirige la reanimación y el otro va pensando las causas y qué poder hacer para retroalimentar a su compañero. Entonces, esas cositas se van desarrollando, uno, efectivamente con la experiencia, y dos, con los protocolos que cada institución pues crea cuando hay paros en diferentes lugares de su hospital. En reanimación, por ejemplo, o en sala de reanimación, siempre está una jefe que es la que se encarga de los medicamentos, el emergenciólogo o el urgenciólogo o el residente grande se encarga efectivamente de comandar el paro, y hay otro grupo que está ahí en espera, uno que inicia las compresiones y otro que está pendiente al relevo. Eso es lo básico dentro de la reanimación. Entonces, si usted se da cuenta, usted siempre como coordinador de la reanimación va a quedar sin una actividad adicional que dar órdenes y pensar qué hacer. Entonces, si usted tiene la oportunidad de empezarlo o pensarlo desde el principio o tiene claro más o menos qué fue lo que pasó y qué puede intervenir, lo va haciendo de una vez. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Y gracias por estar acompañándonos de nuevo. Listo. Gracias, Doc, por la respuesta. Aquí hay otra respuesta, otra pregunta, qué pena, que nos hace Sebastián, que dice, ¿cuáles son las consideraciones clave en la reanimación de pacientes con dispositivos médicos implantables, como marcapasos, durante un paro cardíaco? Dentro del paro cardíaco, los dispositivos sí o sí, digamos que son inclusive un distractor de las maniobras. Estos pacientes tienen, pues, digamos que las mismas secuencias y no tienen un algoritmo diferente de entrada. Usted tiene que hacer sus compresiones como deberían hacerse las compresiones, tiene que pensar en sus H's y sus T's como tiene que pensarlos, y a la hora de lo único que podría cambiar es la desfibrilación directa, no desfibrilar directamente sobre el dispositivo, cambiar la posición de sus palas y ya. Del resto todos los algoritmos son completamente los mismos,
ellos también les da hipocalemia, ellos también les da hipercalemia o las múltiples otras opciones. Entonces, normalmente cuando uno ve ese bolsillo ahí en el pecho, uno se distrae y dice, oye, esta vaina hay que ponerle un imán. No, cero. Esa parte es ya inclusive cuando haya retorno a la circulación espontánea que usted corrige eso. Mientras tanto, concéntrese en dar buenas compresiones, sacarlo nuevamente a circulación espontánea, eh, iniciar los soportes que necesite iniciar y ya lo del dispositivo queda como un evento secundario y normalmente tiene hasta 24 o 48 horas para ajustarlo si su paciente ya salió de su paro. Listo, doctor, muchas gracias. Y ya como una última pregunta, también nos dicen, en casos de tromboembolismo pulmonar masivo durante la reanimación, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de trombolíticos durante esta misma? El problema es que si está en paro, pues usted no va a tener tampoco mucho tiempo para pensar en contraindicaciones absolutas. Em, pero de entrada usted sabe que este paciente que está en tromboembolismo y que no tiene una visible completamente, no está sangrando activamente, no tiene melenas, o bueno, algo que usted ya vea macro, pues de entrada es un paciente candidato para trombolisis sistémica. Em, Esto básicamente es una moneda al azar. Usted tromboliza e igual sin contraindicaciones lo puede, le puede generar todas las complicaciones o inclusive con todas las complicaciones administrarla y aún así no generar sino un beneficio. Este es un 50-50 y eso es lo que pasa realmente en estos escenarios como tan difíciles en donde básicamente es su azar y su idea de querer ayudar y más o menos su experiencia en la que le diga como, oiga, le voy a colocar el trombolítico y pues a la de Dios. Y básicamente funciona así, es un azar. Pero si tiene obviamente contraindicaciones absolutas y este paciente pues está con sangrado activo y usted lo ve ahí macro, pues en ese caso pues usted ya sabe que no debería usarlo. Pero del resto yo creo que es más el azar. Listo, doctor, muchísimas gracias. Creo que en este momento ya no hay más preguntas. Entonces ya para concluir, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, por todas sus observaciones. Muchas gracias, Santi y María Alejandra, por su exposición. Muy buena. Felicitaciones a todos. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias por permanecer hasta estas horas. Y nada, que estén muy bien. Que esté muy bien. Muchas Muchas gracias a todos por gracias. su Hasta participación. luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.